En el siguiente video vamos a determinar el factor de seguridad del eje que se muestra en la figura, el cual está sometido a fatiga. Así que te invito a que te quedes a lo largo de este video y que cualquier duda o comentario que tengas lo pongas en el apartado de comentarios, que con gusto te estaré contestando a la brevedad. Como se puede apreciar, en la figura se tiene un eje, el cual tiene las dimensiones mostradas. También podemos apreciar de que el acero con el que está hecho es un acero AISI 1020 y que se está aplicando una fuerza F de 6 kN. Es necesario estimar el factor de seguridad mínimo en este elemento y además asegurarnos de verificar que no exista fluencia. Por lo tanto, para dar inicio con este problema, primero vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre, y es que este diagrama en realidad es muy simple. En este diagrama podemos apreciar que aquí hay un rodamiento. Cuando tienen una X así como se muestra el eje, generalmente tiende a decir que ahí se encuentra un rodamiento, y como el rodamiento está actuando en toda la superficie, encontramos el centro de gravedad donde pudiera estar actuando el rodamiento, que es justo a la mitad. Y aquí se le va a llamar R1, es una reacción. Lo mismo va a pasar del otro lado, como pueden apreciar está el mismo símbolo y por ese motivo vamos a poner otra reacción más que se va a llamar R2. Así que el diagrama de cuerpo libre está completamente terminado. Ahora lo que se va a hacer es encontrar las reacciones, pero para encontrar estas reacciones R1 y R2, en realidad esto es muy simple. Vamos a ilustrar algunos puntos con algunas letras, indicando la discontinuidad del eje. Es decir, aquí se va a tener que se tiene A, aquí en este cambio de sección se va a tener B, aquí en este otro cambio de sección, claro que se tiene C, donde está la carga se va a tener D, en este cambio de sección se va a tener E, y para terminar, donde se encuentra la reacción se va a llamar F. Es muy recomendable, ingenieros, que siempre que estén diseñando pongan las discontinuidades de la viga o del eje. ¿Y dónde son estas discontinuidades? Son donde hay cambios de sección o donde hay cargas. Ahí es donde vamos a poner las discontinuidades y sirven justamente para ubicarnos en el dibujo, no para mayores cosas. Así que ya una vez que nosotros identificamos las discontinuidades en el eje, vamos a determinar las reacciones. Y esto lo vamos a hacer a través de una sumatoria de momentos en A igual a 0. Y se va a decir que en este sentido los momentos son positivos. Pueden sacar momentos donde ustedes deseen. Lo pude haber sacado en F, donde sea. En este caso, se me ocurrió en A, vamos a ponerlo en A. Como saben, un momento es una fuerza por una distancia y se caracteriza porque la fuerza es perpendicular a la distancia. Así que lo que tenemos que hacer ahora pues es justamente multiplicar la fuerza por distancia que proviene del momento. ¿Y cómo quedaría esta fuerza por distancia? Como pueden apreciar, la primera fuerza que estamos sacando momentos en A y la primera fuerza que aparece hacia la derecha es la fuerza en D y su giro, por cierto, alrededor de A será en sentido contrario. Entonces se va a tener, como se puede apreciar, que es menos F, que es la fuerza. De una vez vamos a poner su valor porque sabemos que esa fuerza es de 6 kN por el brazo de palanca, que es la distancia perpendicular desde donde estamos sacando momento hasta donde se encuentra la fuerza. Y como pueden apreciar, ¿cuál será esa distancia? Pues podemos apreciar que son los 500 que se muestra menos 175, y eso nos deja como resultado esta distancia que se tiene aquí. Así que esa distancia es de 325. Y las unidades, aunque no lo viene en la figura, pero el libro sí lo dice, al lado las unidades son en milímetros. Así que nos pasamos a la siguiente carga, que es R2, y vean cómo el giro, de acuerdo a mi convención, es positivo. Por lo tanto, se va a decir que más R2, y esto se va a multiplicar por el brazo de palanca, que como se puede apreciar son 500 milímetros la distancia de donde se está sacando momento hasta donde se tiene la reacción. Entonces se ilustra el brazo de palanca en la sumatoria de momentos. Y como se puede apreciar, al ya no haber más cargas, pues esto va a ser igual a 0 porque el elemento se encuentra en equilibrio. Tenemos una incógnita únicamente, ingenieros.
si se despeja esa incógnita R2, van a encontrar un valor de 3.9 kilonewtons. Y listo. Como se muestra, aquí ya tenemos la primera reacción. Vamos por la reacción que es R1, que todavía no se determina. Y para ello se va a hacer a través de una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y se van a decir que las fuerzas que van hacia arriba van a ser positivas. Por lo tanto, se va a tener R1 hacia arriba de acuerdo a como se supuso, menos los 6 kilonewtons de la fuerza F que va hacia abajo, y después se va a tener que es más R2, y R2 es de 3.9 kilonewtons. Al final, como el elemento está en equilibrio, esto es igual a 0. Ahora se va a tener que R1 va a tener un valor de 2.1 kilonewtons. Listo. Ya se tienen el resultado de las dos reacciones. Ahora se va a proceder a encontrar el diagrama de cortante y el diagrama de momento para este eje. Mientras voy trazando unas líneas, les platico para qué lo necesitamos. Como pueden apreciar, nos están solicitando el factor de seguridad, pero el detalle está en que no nos lo están solicitando en un punto en específico, sino que lo están solicitando, ingenieros, de manera global en todo el eje. Por lo tanto, es muy importante que nosotros conozcamos en dónde está el punto crítico para hacer nuestros cálculos en función de dicho punto crítico. Así que estos diagramas de cortante y de momento justamente para eso nos van a servir, para encontrar el punto crítico del eje y sacar diámetros, concentradores de esfuerzos y demás en función de dicho punto crítico. Así que listo, ingenieros, vamos a comenzar. Primero, en esta línea se va a poner el diagrama de cortante. Se va a tener que aquí está el 0 y se va a indicar que es un diagrama de cortante, mientras que en la parte de abajo, Inges, se va a poner otra línea horizontal y esta línea se va a reservar para el diagrama de momentos. Claro, también inicia desde 0. Así que, comenzando con el diagrama de cortante, siempre los diagramas inician en 0, como pueden apreciar. Por cierto, algo muy importante. Esta línea va alineada con R1, es decir, la distancia que está de la reacción hacia atrás en el eje, en realidad no la vamos a considerar, ingenieros, porque ya no tenemos cargas a la izquierda. Entonces, prácticamente este diagrama comprende de reacción a reacción, no al final del eje, porque las partes finales del eje no nos sirven para nada. Entonces, dicho eso, ahora sí, podemos apreciar que aquí en 0, que sería nuestro 0 donde se encuentra la reacción, se tiene una carga R1 positiva, la cual tiene un valor de 2.1 kilonewtons. Eso quiere decir que si estamos en 0, vamos a subir hasta 2.1. Recuerden que las unidades son los kilonewtons. Después, podrán apreciar que no existe ninguna otra carga adicional como la que se muestra. No hay ninguna otra carga que pueda modificar este cortante hasta que llegamos a F. F va a modificar el cortante. Porque observen ustedes, ahorita se está en 2.1 kilonewtons por arriba de la horizontal, pero como pueden apreciar, F va a ir hacia abajo. Entonces, esa carga F, como ya vieron, es de 6 kilonewtons. Si estamos en 2.5 positivo menos 6, pues verán que vamos a bajar más o menos por aquí. Y vamos a llegar hasta un valor de menos 3.9 kilonewtons. Y ahora se puede apreciar que no hay ninguna otra carga. Entonces el cortante va a permanecer constante hasta llegar a la reacción 2. Porque en la reacción 2, claro que sí existe otra carga, que es justamente el valor de la reacción. Y entonces eso quiere decir que se va a tener que estamos en menos 3.9 más la reacción que es de 3.9, pues claramente se aprecia que vamos a llegar al 0. Así queda. Y como pueden apreciar, hasta ahorita nosotros ya tenemos nuestro diagrama de corte. Ahora, vamos por el diagrama de momento. ¿Cómo funciona este? Este se va a hacer a través del método de áreas. Sin embargo, hay que tener cuidado con algo, ingenieros. Ustedes están acostumbrados a que en la mecánica de materiales sabemos que nuestro diagrama va a quedar así. De antemano, eso ya lo sabemos. El detalle está en que necesitamos determinar el momento en cada uno de estos puntos críticos, Inges, porque no sabemos en dónde se puede estar concentrando el mayor esfuerzo. Entonces, en lugar de hacerlo de un solo jalón como lo hacíamos en mecánica de materiales,
Vamos a ir analizando cada una de las discontinuidades, porque en las discontinuidades se esconden cosas interesantes a veces. Por ejemplo, el diagrama así va a quedar. La experiencia ya me lo dice que así quede, ingenieros. Sin embargo, si lo quieren ir haciendo desde cero, lo vamos a ir haciendo de esta forma. Por ejemplo, para encontrar el valor de 0 hasta este punto, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que calcular el área que se tiene en este rectángulo pequeño. Como se puede apreciar, esta área está por encima de la horizontal. Cuando las áreas están por arriba de la horizontal, se van a considerar con un signo positivo. Sin embargo, cuando están por debajo de la horizontal, se considerarán como un signo negativo. Así que bien, la base es la dimensión que ustedes pueden apreciar, que es de 20 milímetros. Esto es de 20 milímetros por la altura. El valor de la altura va a ser el cortante. Entonces, los 20 milímetros por el cortante de 2.1 va a dar un momento de 42 kilonewton por milímetro. Ahí está. Ahora, se va a sacar la siguiente área, y esta área que se tiene, ¿cómo quedaría? Pues esta área quedaría de la siguiente forma. Por cierto, va a llegar el área que vamos a calcular a continuación, llega de aquí hasta aquí. Recuerden que es entre discontinuidades. Y como se puede apreciar, pues se tiene una base de 180 milímetros y la altura sigue siendo de 2.1. Entonces va a ser el área de 180 por 2.1, pero a eso le vamos a sumar el 42 kilonewtons que ya teníamos. ¿Por qué? Porque estamos de aquí, vamos a pasar hasta este punto. Entonces, 180 por 2.1 más 42 nos va a dar un valor de 420 kilonewtons. Entonces va a quedar más o menos de la siguiente forma: kilonewton por milímetro. Después, vamos a pasar al siguiente punto. Ahora, ingenieros, se puede apreciar cómo se tiene la base, que se tiene aquí, esta distancia, pues ¿de cuánto sería? Sería de 180 más 20, que es esta distancia que se muestra, menos los 75. Y entonces vamos a tener el valor de CAD, que es la base que se está buscando. Y ese valor de base es de 125, que al multiplicarlo por el 2.1 da como resultado 262.5. Pero atención, porque ese 262.5 está por arriba de la horizontal. Quiere decir que se le va a sumar al valor anterior, que es de 420. Esto va a dar como resultado un valor de 682.5. Y listo, así como se puede apreciar. Esto, recuerden que está en kilonewton por milímetro. Y de aquí algo que se puede apreciar es que ya van a empezar a bajar el diagrama. ¿Y cómo no va a empezar a bajar cuando las áreas que se tienen en este lado, pues se puede apreciar que son áreas por debajo de la horizontal? Por lo tanto, como se puede apreciar ahora, se va a tener esta área por debajo. Así que la base de cuánto es. Si esto tenía un valor de 125, como recordarán, y la distancia desde este punto hasta este son 280, pues 280 menos 125 nos da 155. Esto es esta base, ingenieros, y lo vamos a multiplicar por el 3.9. Eso nos da como resultado 604.5. Sin embargo, como está por debajo de la horizontal, eso va a tener un signo negativo. Y como estamos en el punto de 682.5 menos 604.5, eso nos da como resultado un valor de 78. Recuerden que ese 78 son kilonewton por milímetro también. Y para terminar, esta área de cuánto es, pues se puede apreciar que es de 20 milímetros de base por la altura, que es de 3.9, y aunque no lo crean, da 78, y como está por debajo de la horizontal, tiene que tener signo negativo. Por lo tanto, 78 menos 78 vamos a llegar a 0, y de este modo nuestro diagrama pues realmente estaría cerrando de manera correcta. Así que, como pueden apreciar, pues ya se tiene el diagrama. Ahora vamos a hacer un análisis y presten mucha atención porque esto es clave para la solución del problema. Como pueden apreciar, el momento mayor en el elemento se encuentra en D,
podríamos pensar que esto es en realidad el momento máximo y es el punto crítico del elemento. Sin embargo, probablemente no puede ser así por algo. Si observan, a la izquierda, el momento es menor, es de 420 comparado con los 682, pero este punto tiene una particularidad y se llama concentrador de esfuerzos. Recuerden que los concentradores de esfuerzos son multiplicadores del esfuerzo y entonces eso quiere decir que se va a tener o este momento se va a multiplicar por un factor y probablemente si se multiplica por ese factor puede superar este momento que se muestra aquí como máximo. Por lo tanto, lo que se debe de hacer a continuación es obtener este concentrador de esfuerzos que se muestra en la figura. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a sacar primero algunos factores que vamos a requerir. Así que vamos a ver los factores que necesitamos para poder determinar este concentrador de esfuerzos. Sin embargo, para poderlos determinar, primero observen cómo tenemos una sección circular, la cual va a estar sometida a flexión. Siempre es importante ver el tipo de sección con el que se está trabajando y el tipo de carga que tiene. Para determinar este concentrador de esfuerzos, ahora lo que se va a hacer es pasar a la referencia de donde salió este problema, que en este caso es el libro de diseño en ingeniería mecánica del señor Budinas. Y como se puede apreciar, aquí se tiene una serie de tablas para diferentes concentradores de esfuerzo en diferentes escenarios. Por ejemplo, se tiene de una sección rectangular con un círculo. Sin embargo, nosotros tenemos que bajar porque todas estas son secciones rectangulares, incluso lo marca la misma descripción, hasta que llegamos hasta aquí, donde dice round shaft. Como pueden apreciar, pues ahora sí ya se tienen secciones circulares. Ahora hay que buscar qué sección circular es la que más se adecua, que en este caso la hemos encontrado. Se puede apreciar que es la sección de circular sometida a momento. Y mucha atención porque la de arriba está sometida a torques. Y si bien es cierto, aunque un torque también se podría considerar como un momento, recuerden que el efecto es distinto. Y de esta manera se puede apreciar cómo para poder determinar el concentrador de esfuerzos en ese elemento, pues va a ser necesario un factor. Bueno, en realidad dos. R entre D, donde R es el radio de la muesca, el redondeo que hay en el hombro, y la D minúscula es el radio menor. Pero también se necesita otro factor más que es D mayúscula entre D, y esto va a ser igual a 3, en caso de que quisiéramos utilizar esta curva. Pero bien, en este caso, pues vamos a ver cuánto da el factor D entre D minúscula, para ver cuál de las curvas vamos a utilizar. Así que vamos a regresar nuevamente al problema para determinar esos factores. ¿Y cómo quedarían? Como ahorita acabamos de ver, pues el primer factor es R entre D. Por lo tanto, el factor R entre D, ¿a qué va a ser igual? Pues se va a tener que R es el radio de muesca, que en este caso son 3, mientras que D minúscula es el diámetro menor, y si nosotros dividimos el 3 entre el 35, vamos a tener un valor de 0.0857. Ya tenemos con esto el primer valor. Ahora, esta misma figura nos indica que hay que sacar el siguiente valor, que es la D mayúscula entre la D minúscula. Como ya se vio, la D mayúscula aquí se muestra el diámetro mayor, que es de 50. Entonces se va a tener que es 50 entre 35. Y ese valor de 50 entre 35 da un valor de 1.428. Entonces va a quedar como 1.428. Y con esto ya se tienen los factores y estamos listos para obtener el KT. Así que vamos a regresar nuevamente a la literatura del señor Budinas para determinar dichos factores. Y aquí se puede apreciar, ingenieros, como los factores que acabamos de obtener. Primero es R entre D. R entre D da 0.08. Eso quiere decir que va a quedar más o menos por aquí donde está el cursor. Más o menos por aquí donde el cursor se muestra. Y después se tiene que vamos a subir hasta topar con la tabla o con la curva que sea de 1.428, pero como pueden apreciar no existe como tal. Lo que vamos a hacer pues es aproximarla a la curva más cercana, que es de 1.5.
Entonces, si se está más o menos en esta zona, que es de 1.400, más bien de 0.0857, subimos hasta llegar a la curva de 1.5 y vean cómo si nos movemos a la izquierda vamos a encontrar un valor más o menos como de 1.7. Aquí se puede apreciar. Entonces, se va a decir que el concentrador de esfuerzos que se acaba de obtener, que por cierto es importante que ya de una vez se plasme en el problema, pues se va a tener entonces que el concentrador de esfuerzos KT es aproximado a 1.7, ingenieros. Ahora sí, ya con esto vamos a poder determinar de manera más certera cuál de los puntos es crítico. Y observen, el momento máximo es de 682.5. Sin embargo, el que le sigue es de 420 por 1.7, ingenieros. Y ese momento es de 714 ya con el concentrador de esfuerzos. En este punto, el momento con el concentrador de esfuerzos va a ser de 714. Eso quiere decir, Inges, que este punto va a tener un esfuerzo mayor. Por lo tanto, como les decía, las apariencias engañan y por eso se hicieron las discontinuidades, porque si hubiéramos hecho todo de una sola pieza, pensaríamos que el momento máximo aquí se encuentra, pero no, ya no estamos en mecánica de materiales, estamos en diseño y por lo tanto, aquí ustedes pueden apreciar cómo se tiene ya el valor ya con el concentrador de esfuerzos. Entonces, de aquí en adelante, ingenieros, todos los cálculos que hagamos van a ir dirigidos justamente a este punto C. Así que vamos a continuar con el problema, ya que detectamos en dónde está el punto crítico, pues se va a tener que el momento, se le va a llamar M, el momento crítico, va a ser de 420 kilonewton por milímetro. Ahora, ¿qué se tiene? Pues como pueden apreciar, ya contamos con el momento y ya se puede sacar el esfuerzo. ¿Cómo quedaría ese esfuerzo? El esfuerzo, que se va a llamar esfuerzo, bueno, vamos a llamarle ahorita nada más esfuerzo y ahorita vemos cuál es alternante, cuál es medio. Como se puede apreciar, pues se va a tener que el esfuerzo va a ser igual a ¿qué? Pues es igual al momento. Y ese momento pues sería de 420, pero se va a poner 420.000 para dejarlo en función de newton y milímetro. Entonces se tiene el 420.000, ingenieros, por la C. La C, recordarán que es la distancia del eje neutro al punto de análisis. Por cierto, casi lo olvido. Para los que están un poco perdidos de qué estoy haciendo, estoy aplicando la ecuación de esfuerzo de flexión, que es MC entre I, donde C es la distancia del eje neutro al punto de análisis, I es el momento de inercia y M es justamente el momento. Así que la C es la distancia del eje neutro al punto de análisis y como pueden apreciar, el eje neutro vendría más o menos por aquí. Pero ¿cuál es el detalle? Que como ustedes recordarán, en la flexión máxima se encuentra en la superficie. Eso quiere decir que la C es la distancia del eje neutro al punto de análisis, porque nuestro punto de análisis estaría aquí, lo estaríamos analizando en este punto. Eso quiere decir que se va a tener que es el radio. Esta distancia que se tiene aquí es la C y se tiene que es el radio. Por lo tanto, el radio, pues como pueden apreciar, es de 35 entre 2 y va a dar un valor de 17.5 milímetros. Así queda. Y ahora, ¿qué se va a tener? Pues como pueden apreciar, esto se va a dividir entre el momento de inercia. Y el momento de inercia de una sección circular es 1/4 de pi por el radio, que es de 17.5 milímetros, y esto se va a elevar a la cuarta. Ahora sí. Ya con esto se puede determinar el esfuerzo de flexión. Así que de este modo se va a obtener un esfuerzo de 99.780. Y esto nos va a quedar, ingenieros, como son newton entre milímetro cuadrado, pues esto da directamente en megapascales. Y listo. Ya se tiene con el esfuerzo. Ahora, vamos a entrarle porque si observan hasta ahorita no hemos entrado al diseño, todo ha quedado en estática y en mecánica de materiales y después de aproximadamente
30 minutos que lleva este video, pues ahora sí, vamos a entrarle al diseño e incluso vamos a entrarle a la parte de fatiga. Vamos a ver algunos conceptos que, por cierto, los invito a que vean los videos de teoría de fatiga que hice para ustedes en esta lista de reproducción. Es muy importante porque aunque son 4 videos, son extensos, es sumamente importante que dominen los términos de la fatiga para que sepan qué es lo que se está haciendo. En realidad es un proceso largo, pero no es complicado. Solamente se requiere de un poco de práctica para poderlo dominar. Así que los invito a que vean los primeros videos de esta lista de reproducción que tienen que ver con la explicación a fatiga e incluso en esa misma explicación damos o utilizamos la misma presentación. Así que vamos a ver los factores de corrección de fatiga, vamos a obtener el tipo de esfuerzo en función de la presentación que aparece en esos videos. Que claro, aquí también la vamos a poner. Así que vamos a entrarle a los términos de fatiga de una buena vez por todas. Y al primer término que va a ser necesario que analicemos es el tipo de carga. Vamos a analizar bajo qué tipo de carga va a estar sometido este eje, porque los ejes tienen un tipo de carga muy particular. Como pueden apreciar, se tiene una carga únicamente F, y a lo mejor alguien de ustedes estará preguntando, ¿y a poco esto somete a fatiga el elemento? Porque la carga es estática, y recuerden que la fatiga se da gracias a cargas dinámicas. Pues en realidad vamos a recapitular un poco. Hay que recordar, ingenieros, que tenemos diferentes tipos de esfuerzos en fatiga. El primer tipo de esfuerzo es el invertido y se caracteriza por ir de un valor mayor al mismo valor pero con signo negativo, es decir, va variando de una magnitud a la misma magnitud pero con signo negativo, y a eso se llama esfuerzo invertido. Y por cierto, el esfuerzo medio es de 0, que ahorita vamos a ver a qué nos referimos con el esfuerzo medio. Después se tiene el segundo tipo de esfuerzo, que es el esfuerzo repetido, que como pueden apreciar va desde un valor, llega a un valor, puede ser positivo o negativo, aquí aparece como positivo, y llega a un valor de 0. Llega a un valor positivo o negativo y 0. Ese se caracteriza que va de un valor hasta 0, un valor a 0. Y el último tipo de esfuerzo es el esfuerzo variable, y este esfuerzo variable se caracteriza por ir de un valor que puede ser positivo a otro valor que puede ser positivo o negativo, siempre y cuando no sea la misma magnitud y no tenga o no llegue a 0 tampoco, porque estaríamos hablando de los casos anteriores. En este caso, ingenieros, ¿qué tipo de problema vamos a tener o qué tipo de esfuerzo está ante nosotros? Pues, como pueden apreciar, vamos a imaginarnos que esta parte del eje, así como se muestra, es la parte negra, la mitad, y entonces la mitad de abajo es la parte azul. Como pueden apreciar, ahorita, si aplican la fuerza así como se muestra, va a haber una flexión en el eje que pudiera venirse más o menos en esta dirección. Eso quiere decir que, recuerden, en la mecánica de materiales se veía, la parte que está en la concavidad, ingenieros, se encuentra a compresión, es decir, esta parte superior se encontraría a compresión, mientras que la parte inferior se encuentra a tensión. Es más, si este fuera nuestro eje, imagínense que así lo fuera, podríamos apreciar que el arco que se muestra en la parte superior va a tener una longitud menor al arco que se muestra en la parte inferior. Y eso se debe a que el arco de la parte inferior se está tensionando y el arco de la parte superior se está comprimiendo. Así que en este instante, así como se muestra, pues la parte de arriba está a compresión y la parte de abajo está a tensión. Pero, ¿qué pasa cuando el eje gira 180 grados, Inges? Pues resulta que la parte negra, que antes estaba a compresión, ahora va a estar a tensión, porque ahora está en la parte de abajo. Y lo que estaba a tensión, ahora se encuentra a compresión, que sería la parte azul, hasta que gira otros 180 grados el eje. Y cuando gira otros 180 grados el eje, regresamos a esta misma posición. La parte negra vuelve a ser compresión, mientras que la parte azul vuelve a ser tensión, y así sucesivamente. ¿Por qué mencionamos esto? Esto se menciona por lo siguiente, porque si ustedes observan y siguiendo ese principio que acabamos de mencionar, pues el tipo de esfuerzo del que se está hablando es el siguiente. Por cada 180 grados que da el eje, se va a tener un valor positivo, que estaba a tensión, 180 grados, ahora se tiene un valor negativo.
valor 180 grados, valor positivo, ahora un valor negativo. Y así sucesivamente van a estar variando desde un valor positivo hasta el mismo valor negativo cada 180 grados. Y entonces, como recordarán, este tipo de esfuerzo pues es justamente el esfuerzo que ahorita vimos como esfuerzo invertido, que es el primer caso, el que aparece en el inciso A. Así que bien, ya que se ha determinado el esfuerzo invertido, pues vamos a determinar sus componentes, y es ahorita lo que les decía, que aquí entra en juego lo del esfuerzo medio y el esfuerzo alternante. El esfuerzo alternante, ingenieros, la ecuación es la siguiente. Se va a tener que por cierto, esto quedó muy grande, más pequeño. Se va a tener que es sigma max menos sigma min, y esto se divide entre 2 inges. ¿Y del esfuerzo medio qué va a pasar? Pues en el esfuerzo medio se va a tener que es lo mismo, sigma max más sigma min, y esto es entre 2. Como pueden apreciar, lo único que cambia es el signo, pero observen algo, inges, porque como es un esfuerzo invertido, lo que nosotros estamos trabajando, pues observarán cómo el valor máximo es el valor de 99.78 y el valor mínimo es de menos 99.78. Eso quiere decir que aquí vamos a tener, observen bien, aquí ya no lo vamos a poner, vean, máximo 99.78 menos, pero aquí vamos a tener menos, ¿están de acuerdo? Es decir, a ver, vamos a hacerlo mejor, 99.78, no voy a poner unidades por cuestiones de espacio. Después se va a tener que es menos, este signo negativo menos es esto, y se va a tener el esfuerzo mínimo, pero el esfuerzo mínimo acá está, y es de menos 99.78. Ahí está, y esto se va a dividir entre 2. Entonces, menos por menos va a dar más, y 99.78 menos 99.78 entre 2 me da el mismo 99.78. Así que, como se puede apreciar, el esfuerzo alternado es de 99.78. Esto de antemano ya lo sabíamos, ingenieros, porque cuando el esfuerzo alterna en un eje, el esfuerzo alterno, pues puede, o el esfuerzo variable, pues va a variar del mismo valor. Así que esto ya lo sabíamos, pero para que ustedes lo ilustraran o para que ustedes lo vieran, fue que lo hicimos de este modo. Ahora, ¿qué va a pasar con el esfuerzo medio? ¿Por qué decía que era 0 el esfuerzo medio? Ahí la gráfica o la diapositiva. Porque si ustedes tienen que es 99.78 más menos 99.78, pues esto ya dio 0. Entre 2 sigue dando 0. Simplemente sustituyan los valores, recuerden que sigma min es negativo. Y listo. Entonces, hasta aquí ya se tiene el esfuerzo medio y el esfuerzo alternante. Ahora, lo que se va a hacer es lo siguiente. Vamos a determinar la parte de la fatiga en el material. Vamos a determinar cuánto decae la resistencia por ciclaje. Vamos a ver cuánto es cada uno de los factores de corrección de fatiga. Para ello, lo primero que se va a hacer es lo siguiente. Se va a sacar la reducción de la resistencia del material producido por el ciclaje. Como ustedes recordarán en la parte teórica, incluso vamos a ponerla, se había visto que cuando se trata de un acero, el límite, o más bien, la resistencia a la fatiga, ingenieros, se representa como la mitad del esfuerzo último. Así es como se va a representar, que por cierto, no hemos determinado todavía el esfuerzo último. ¿Cómo es que lo podemos determinar? Pues lo vamos a determinar a través de algunas tablas que vienen en la referencia del Shigli. Por lo tanto, va a ser necesario que a continuación nos traslademos al Shigli para determinar en dónde se encuentran las propiedades del material. Y para ello vamos a bajar todavía hasta encontrar la tabla A20. Como se puede apreciar, en esta tabla A20 se encuentran las propiedades de algunos materiales y aquí podemos ver que los AISI se encuentran ya numerados. Entonces, el que nosotros necesitamos en este momento, pues como ustedes recordarán, es una AISI 1020. Eso es lo que nos dice el problema. El detalle está en que es rolado en caliente o rolado en frío. Entonces lo vamos a poner como el rolado en frío,
o estirado en frío. Y esto, como pueden apreciar, es el CD. Entonces, esto quiere decir a que, por cierto, si se preguntan, oiga, ¿y por qué es el CD? Porque en la parte de arriba aparece el hot rolled, que es el rolado en caliente, y el cold drawn es el estirado en frío. Entonces, justamente nos vamos al de abajo y podemos apreciar que la resistencia última del material es de 470 megapascales o en su defecto 68 KSI, mientras que la resistencia de cedencia es de 390 o, si estamos en sistema inglés, va a ser de 57 KSI. Así que estas son las propiedades del material, eso es lo que vamos a tener que anotar a continuación. Regresando a este problema, entonces se va a tener que la resistencia del material, que se representa como SE o la resistencia a la fatiga, es igual a 0.5 la resistencia última del material, que como ya se vio es de 470 megapascales. Y esto va a dar como resultado un valor de 235 megapascales. Así que hasta aquí ya se tiene la resistencia a la fatiga, pero hay que determinar algunos factores que se llaman factores de corrección de fatiga. Y justamente esos factores de corrección de fatiga se van a mostrar a continuación. Aquí en los factores de corrección de fatiga se puede apreciar que el primero se llama, que por cierto, vamos a multiplicar todos estos factores por la resistencia a la fatiga que acabamos de obtener para encontrar el límite de resistencia a la fatiga. Así que bien, el primer factor es el factor de carga, que se puede apreciar que el factor de carga cuando está sometido a flexión es de 1. Sin embargo, cuando está sometido a carga axial es de 0.7. Entonces, en este caso, pues ese factor de carga se va a considerar de 1. Por lo tanto, se va a poner en el problema, se va a decir que el factor, aquí se va a poner como factor de carga, es igual a 1. Ahí está. Continuando entonces, vamos con el siguiente factor, conocido como factor de tamaño. Y este factor de tamaño, como pueden apreciar, está en función del diámetro de la pieza. En este caso, el diámetro, recuerden que es el diámetro menor, porque si alguien dice, oiga, profe, pero el punto crítico está entre los dos diámetros, entre el de 35 y el de 50. ¿Cuál se toma? Siempre se va a tomar el menor, porque estamos sacando los valores máximos. Así que el diámetro que se tiene, como pueden apreciar, pues es de 35 milímetros. Entonces, ¿en qué caso cae este concentrador o más bien este factor de corrección? Como pueden apreciar, entonces, este factor de corrección caería prácticamente en el caso 3, porque si observan, el caso 3 es para ejes mayores a 8 milímetros, pero menores a 250, y nuestro eje es de 35 milímetros. Así que este factor de tamaño va a ser de 1.189 por d a la menos 0.097. Así que vamos a obtenerlo y entonces quedaría de la siguiente forma. Se va a tener que, se va a poner aquí, factor de tamaño. Y este quedaría de la siguiente forma. Como se acaba de mencionar, se va a tener que es de 1.189 y esto se va a multiplicar por el diámetro. El diámetro, como acabamos de ver, pues es prácticamente de 35 milímetros y esto se va a elevar a la menos 0.097. Listo. Algo así va a quedar el factor de tamaño y el valor que se va a obtener de este factor es de 0.8421. Listo. Hasta aquí ya se tienen dos factores de corrección, sin embargo no son todos. El siguiente factor de corrección es el factor de superficie y es necesario primero identificar el tipo de acabado que tiene este acero. Entonces, en este caso nos dicen que está fabricado de un acero AISI 120 estirado en frío. Estime el número, ok. En este caso, ingenieros, como pueden apreciar, pues no me están dando el proceso o el acabado superficial. Pero, ¿qué sabemos? Que como es un eje, y esto no lo da la práctica, ingenieros, siempre los ejes son construidos a base de maquinados, siempre, o de rolados en frío.
Ah, por cierto, no es cierto, es estirado en frío y aquí dice rolado en frío. Entonces, sí no lo están dando, ingenieros, el proceso. Pero como les decía, siempre el tema del maquinado, siempre el maquinado o rolado en frío es el proceso de manufactura por excelencia en el tema de los ejes. Así que bien, en este caso, pues como se puede apreciar, para sacar el factor de superficie es multiplicar A por el esfuerzo último a la B. Pero A, que es un factor, vean cómo si vamos a trabajar en megapascales, que es nuestro caso, pues es de 4.51 y B va a ser de menos 0.265. Así que con esta ecuación es como vamos a sacar dichos factores. ¿Cómo quedaría entonces esto? Quedaría de la siguiente forma, ingenieros. Aquí nosotros vamos a regresar y podemos apreciar que vamos a obtener aquí el factor de superficie. Y de acuerdo a la literatura, pues ese factor de superficie nos indica que es lo siguiente. Nos dice que es A y como ya recordarán, A ya lo habíamos determinado, que era de 4.51. Y esto lo vamos a multiplicar por el esfuerzo último, que como recordarán es de 470 megapascales. Y al final, esto lo vamos a elevar a la B, que era de menos 0.265. Esto es lo que nos marca ese factor. Y si nosotros resolvemos, vamos a tener que hay un factor de 0.88. Y listo. Hasta aquí ya tenemos el tercer factor de corrección, ingenieros. Eso es algo bueno. Ahora nos pasamos al siguiente factor de acuerdo a la tabla. ¿Y qué podemos apreciar? Pues que el siguiente factor se conoce como factor de temperatura. Este factor de temperatura, ingenieros, en realidad solamente se va a considerar, y ustedes aquí lo pueden apreciar, que mientras haya temperaturas por debajo de 450 Celsius, el factor va a ser de 1. Y por cierto, aquí no nos están dando la temperatura, pero no pasa nada, no es necesario que no la den, ya que cuando no la dan, se dice que el eje está trabajando a temperatura ambiente. Por lo tanto, ingenieros, pues vamos a decir que el factor de temperatura, que lo vamos a poner como C, aquí ponemos una coma, como C temp, este factor de temperatura va a ser de 1. Y el último factor que se va a analizar, ingenieros, es justamente pues el factor que se llama factor de confiabilidad. Pero este factor de confiabilidad es muy utilizado en el Norton. De hecho, estos datos salen del libro de diseño de máquinas del señor Norton. Pero cuando tomamos las referencias del señor Budinas, que en este caso es el conocido Shigley, en realidad no considera el factor de confiabilidad en la solución, solamente cuando a veces nos dicen diseñe para un factor para una confiabilidad del 99%. Así es como funciona Shigley. Entonces, como no nos están solicitando algún factor de confiabilidad o algo así por el estilo, ingenieros, pues prácticamente podríamos decir que no lo vamos a obtener y que en este caso, bueno, sí lo vamos a obtener, pero en realidad el factor de confiabilidad va a ser igual a 0. Digo, a 1. Observen ustedes cómo conforme aumenta la confiabilidad, ese factor se aleja del 1. Quiere decir que afecta más al elemento. Así que, nuevamente, pues se va a decir que el factor de confiabilidad es igual a 1. Y ahora sí, estamos listos para obtener el límite de resistencia a la fatiga. Y ese límite de resistencia a la fatiga quedaría de la siguiente forma, ingenieros. Como pueden apreciar, ya tenemos todos los factores y entonces lo vamos a hacer así. Se va a tener que es SE, observen cómo ya no tiene prima. Va a ser igual a ¿qué? A cada uno de los factores. Factor de carga, ya vimos que es de 1. Factor de tamaño es de 0.8421. Después lo vamos a multiplicar por el factor de superficie, que es de 0.88. Después por el factor de temperatura, por el factor de confiabilidad. Y al final lo vamos a multiplicar por la resistencia a la fatiga, que esto es de 235. Ya lo habíamos visto y esto queda en megapascales. Listo. Ahora sí, ya se tiene esta resistencia a la fatiga. Si nosotros hacemos los cálculos, vamos a tener un valor, ingenieros, de
174.8 y esto nos va a quedar en megapascales. Así que bien, ingenieros, observen ustedes cómo ya obtuvimos nuestro límite de resistencia a la fatiga. Wow. Ahora, lo que vamos a hacer es obtener el tema de la sensibilidad de la muesca para encontrar el KF. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues hay que recordar que el KF, ¿cómo se obtiene? Este KF se va a obtener de la siguiente forma. Es 1 más la sensibilidad de la muesca que va a multiplicar al KT menos 1. ¿Cuál es el detalle, ingenieros? El detalle aquí radica en que nosotros no conocemos la sensibilidad de la muesca. Como pueden apreciar, pues aquí nosotros nos falta la Q porque ya tenemos el KT. Entonces, para calcular el tema de la sensibilidad de la muesca, como ustedes recordarán, hay una ecuación que nos dice lo siguiente. La sensibilidad de la muesca va a quedar de la siguiente forma. Vamos a tener que es 1 entre 1 más, vamos a tener aquí un factor que se conoce como el factor de Newberg, y en la parte de abajo vamos a tener raíz de R. Entonces, este factor que se conoce como raíz de A, que es la constante de Newberg, la podemos obtener nosotros a través de tablas. Incluso en la teoría nosotros vimos cómo obtener esa constante. Así que nos vamos a venir, chicos, a la parte de abajo. Aquí aparece el tema, es la misma presentación que viene en la teoría. Aquí aparece el KF, que es la ecuación que acabo de mencionar. Aquí aparece la ecuación de la Q, nos dice que es la constante de Newberg, y observen, como estamos trabajando con un acero, justamente esto es lo que nosotros necesitamos. Como ustedes recordarán, ingenieros, pues nosotros estamos trabajando en sistema métrico, pero observen cómo para obtener la constante de Newberg se utiliza el sistema inglés. Como ustedes recordarán, ingenieros, nosotros estamos trabajando con un acero que tiene un valor de 68 KSI como esfuerzo último. Eso indica que prácticamente está muy pegado aquí al 70. Lo ideal es hacer una interpolación, no importa que sea lineal, con el 68 KSI, pero el video se va a hacer más largo. Así que lo que voy a hacer es evitar esa interpolación y voy a considerar el factor como si fueran de 70. Eso quiere decir que la raíz de Newberg, como lo acabamos de ver, pues va a tener un valor de 0.093. Eso es el valor de la raíz de Newberg. Así que ahora sí podemos regresar nosotros a nuestro problema. ¿Y qué es lo que tendríamos? Pues vamos a tener lo siguiente. Se va a tener que es de 1 entre 1 más la raíz de Newberg. Pero atención, como recordarán, este factor que nosotros obtuvimos ya va incluida la raíz, era raíz de A. Así que no le vayan a sacar raíz nuevamente, por favor, ingenieros. Eso sería algo totalmente incorrecto. Entonces vamos a tener que 0.093. Esto es raíz de A entre la raíz del radio de muesca. Y como ustedes recordarán en el problema, ingenieros, pues nos dan el radio de la muesca, que es de 3 milímetros. La muesca es el redondeo que existe en el hombro, o son los concentradores de esfuerzos, también se conocen como muescas. Entonces, ingenieros, como pueden ver, pues es de 3 milímetros, pero hay un detalle. El detalle está en que si estamos trabajando nosotros en sistema internacional para sacar la Q, pues no podemos poner raíz de 3 milímetros, sino que vamos a poner su conversión. Y 3 milímetros a pulgadas son 0.118 pulgadas. Este es el valor que vamos a tener y vean cómo ahora sí todo está en sistema inglés para que sea consistente. Y entonces, Inges, esto nos va a dar un valor de 0.7869. 7869. Y ahora sí, se puede sacar este KF. ¿Cómo quedaría KF? El KF es igual a 1 más 0.7869, que va a multiplicar al KT. Y ese KT ya lo habíamos visto, ingenieros, que era de 1.7 menos 1. Ahora sí, si nosotros multiplicamos el punto 79 por el punto 7, que da el punto 7
el 1.7 menos 1, y eso le aumentamos el 1, pues vamos a tener un factor de concentración de esfuerzos a fatiga aproximadamente de 1.55. Y así es como va a quedar el KF, Inges. Así que, bien, lo difícil ya ha pasado. Ahora, lo único que vamos a utilizar pues es la teoría de falla, que en este caso vamos a utilizar la teoría de falla de Söderberg. ¿Y cómo nos dice esta teoría de falla que funciona? Pues es N por sigma A, que es el esfuerzo alternante, que por cierto lo vamos a multiplicar de una vez por el KF. Después esto lo vamos a dividir, ingenieros, entre SE, que es el límite de resistencia a la fatiga. Después se va a tener lo siguiente, se va a tener que abrir entre paréntesis y se va a tener nuevamente que es N por el esfuerzo medio, y esto se va a dividir entre el esfuerzo de excedencia. Todo esto va a ir elevado al cuadrado y va a estar igualado a 1. Esta es la teoría de falla que vamos a utilizar, ingenieros, pero eso ya es lo de menos, porque ya ustedes podrían utilizar cualquiera de las teorías de falla que vienen en el Chigly, en el Mott, en el Norton. Observen cómo sigma m, que es el esfuerzo medio, vale 0, pues como ustedes recordarán, todo este término se va a hacer igual a 0. Y entonces eso quiere decir que vamos a tener el siguiente valor. Como nosotros necesitamos el factor de seguridad, vamos a despejarlo. Y se va a tener que el factor de seguridad, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a SE, que va a pasar hacia arriba, entre sigma A por el KF. Y sigma A por el KF, vamos a ver qué valor tiene. Se tiene que sigma SE, que es el límite de resistencia a la fatiga, ya se tenía, el cual era de 174.8 megapascales. Entonces, se va a poner ese valor, las unidades son megapascales, y el esfuerzo alternante, aquí lo tenemos, que es de 99.78. Entonces, se va a poner 99.78, recuerden que esto también son megapascales, y se va a multiplicar por el factor KF, que ya lo acabamos de obtener, y se observa que el factor KF es de 1.55, y ahora sí vamos a tener también en la parte de abajo megapascales. Y el factor de seguridad que se está obteniendo, ingenieros, es justamente un factor de 1.130. Eso quiere decir, ingenieros, que nuestra pieza va a trabajar de manera segura ante una carga cíclica que se muestra, y además va a tener una vida infinita por tratarse de un acero. Los invito, es muy interesante este resultado, y los invito a que lo hagan con diferentes teorías de diseño, porque estamos muy cercanos al 1. Si lo hacen y lo intentan con alguna otra teoría de diseño, por ejemplo, más arriesgada, que no sea tan conservadora como Söderberg, probablemente pudieran encontrar un valor por debajo del 1. Bueno, en este caso más bien sería una teoría más conservadora. Entonces, ingenieros, los invito a que hagan este mismo cálculo con las diferentes teorías de falla que ya hemos visto, además de esto de que les va a servir para practicar, y por favor pongan los resultados en el apartado de comentarios, que les va a ser de gran ayuda a todos los que ven estos videos. Así que, ingenieros, con esto damos por concluido todo lo que el problema nos estaba solicitando. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal y ver cada una de las listas de reproducción que aparecen en él. Seguramente van a ser de gran utilidad en tu estancia como estudiante de ingeniería. Así que regálanos un like, comparte los videos y te deseamos mucho éxito. Que la fuerza te acompañe.